Hola a todos, soy Paula y en el video de hoy vamos a hacer un álbum de fotos con hojas sueltas y sin costura. Continuando con este curso de encuadernaciones plegadas y como te decía recién, vamos a hacer este álbum de fotos con este particular despliegue. Te voy a mostrar cómo hacer la estructura en acordeón, te voy a mostrar cómo ir incorporando todos los elementos. Vamos a hacer las tapas y por último este cierre de banda para mantener el álbum en su lugar. Como siempre y en cada video tutorial te voy a ir contando todos mis trucos y consejos para que esta encuadernación te quede perfecta. Vamos a ver los materiales y comenzamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear este plegado en acordeón que va a formar parte de la estructura del álbum. Para hacerlo vamos a usar una cartulina y ahora te voy a mostrar cómo hacemos el plegado. Pero lo que te quería explicar es, para sacar el alto de la cartulina vamos a tener que medir en función de los elementos interiores que vamos agregarle al álbum. Como yo tengo estas fotografías que tienen este alto de 10 centímetros, este acordeón va a tener 20 centímetros de alto y además voy a dejar unos milímetros adicionales para asegurarme de que estas fotografías no se choquen cuando el mecanismo esté en funcionamiento. Eso en cuanto al alto de la cartulina para el acordeón. El ancho no tiene demasiado problema porque vas a poder unir las partes si es necesario en función de la cantidad de imágenes que quieras, imágenes o elementos que quieras agregar en esta encuadernación. Ahora sí te voy a explicar cómo hacemos este plegado en acordeón. Te lo voy a mostrar con esta cartulina que tengo aquí. Vamos a comenzar dejando un margen de 5 centímetros. Para hacerlo medimos esos 5 centímetros y con una escuadra, esto ya lo hemos hecho en otros videos de este curso, plegamos aquí y asentamos este doblez con una plegadera o con una cucharita de té desde el centro hacia arriba y desde el centro hacia abajo. Bien, a partir de aquí, de esta solapita que dejé de 5 centímetros, voy a mantener siempre la misma proporción de 3 centímetros. Para hacerlo más rápido y si no tenés una tabla de dobleces de las que se usan comúnmente en scrapbooking, te voy a mostrar esta técnica que es muy sencilla para lograr hacer este plegado rápidamente. Corté una reglita que tiene esos 3 centímetros de ancho, la voy a apoyar aquí en el último doblez que hice recién y con una tijera de punta redondeada voy a marcar levemente esta cartulina para hacerme esta marca guía. No sé si se va a apreciar con la luz aquí esta marca, y ahora sí voy a plegar una vez más y voy a sentar el doblez con la plegadera. Y así sucesivamente repito este plegado cada 3 centímetros hasta que llego al final. El final lo determinás vos en función de la cantidad de elementos que quieras agregar al álbum, siempre teniendo en cuenta que necesito tener una solapa en el principio, esta que va a ir pegada a una de las tapas, y otra solapa en el final, que sería esta que va a ir pegada a la otra tapa. Continuamos trabajando con el interior de este álbum, pero antes les quería contar que este diseño con este mapa, lo que yo hice para obtenerlo es pegar el mapa contra la cartulina. Pegué de los dos lados unos mapas que tenía para tener este diseño en este
plegado de acordeón. Bien, para el interior lo que voy a hacer va a ser montar la fotografía sobre estos rectángulos de cartulina también, siempre considerando lo que habíamos comentado anteriormente, de que el mecanismo funcione bien, que las imágenes no se choquen al hacer esto. Y para pegar las imágenes en las cartulinas voy a usar cinta bifaz o cinta de doble cara. Voy a hacerlo de esta forma. Y así voy armando una a una las fotos que van a formar parte del álbum. Tenemos que pegar las imágenes o los elementos que ustedes quieran sobre los pliegues que hemos hecho. Y lo que vamos a hacer es pegarlas, pero dejando 2 milímetros, vamos a dejar aquí 2 milímetros de luz contra la solapa. No la vamos a pegar así, bien contra el borde, sino que vamos a dejar 2 milímetros de luz para asegurarnos de que el mecanismo funcione bien. Entonces voy a ir pegando, intercalando las imágenes. Las de arriba van a ir pegadas contra este lado del plegado y las de abajo van a ir pegadas contra este otro lado de aquí del plegado, de esta manera. Voy a ir pegando todas las de arriba hacia allá y todas las de abajo hacia acá. Para pegar los elementos voy a usar adhesivo en barra o también podrías usar cinta bifaz o cinta de doble cara. Y atención a esto que es muy importante, voy a comenzar desde la última solapa hacia adelante para que sea más sencillo ir pegando las imágenes. Y ahora vuelvo por el lado contrario, el lado de abajo, voy desde el principio hacia el final. Así tenemos el cuerpo del álbum terminado, de esta manera se despliega. Y ahora vamos a continuar con el armado de las tapas. Para cortar las tapas voy a usar cartón gris de 2 milímetros de espesor y para medirlas y saber exactamente cómo cortarlas voy a utilizar el álbum ya terminado y voy a dejar un margen adicional de 5 milímetros arriba en este costado, en el costado derecho y debajo. Y contra el lado del lomo del plegado en acordeón que hicimos no voy a dejar ningún margen. Ese va a ser el tamaño de la tapa y la contratapa. Para forrar estas tapas voy a usar papel, puedes también usar tela o combinar papel y tela. Para calcular la cantidad de papel que voy a necesitar voy a dejar un margen adicional de 2 centímetros en todo el perímetro para cortes y pliegues. Para forrar esta tapa ubicamos el cartón, voy a marcar las esquinas, voy a hacer unas marcas guía con el lápiz en cada esquina para saber exactamente dónde tengo que pegar esta tapa una vez que paso el adhesivo. Con el esquinero, como ya hemos utilizado en varios videotutoriales de este canal, y si no tenés uno te voy a dejar el enlace debajo de la descripción de este video para que puedas ver un videotutorial en donde te enseño a hacer uno de estos casero. Con este esquinero voy a marcar las 4 esquinas para hacer unos cortes perfectos y que los pliegues nos queden prolijos. Y voy a cortar esas esquinas. Para pegar esta tapa al papel voy a usar adhesivo vinílico y una pinceleta.
Te quería comentar que si te gustan los videotutoriales de este canal, podés suscribirte y activar las notificaciones, así YouTube te va avisando cuando voy subiendo nuevo contenido. Me ayudo con un paño limpio para eliminar burbujas. Voy a pasar adhesivo en estos dos lados largos. Pliego hacia el interior. Y ahora voy a pasar adhesivo en estos dos lados cortos y te voy a mostrar cómo plegamos las esquinas para que nos queden perfectas. Con la plegadera o una herramienta que tenga la punta redondeada, voy a empujar estas esquinas hacia adentro. Me van a quedar estos triangulitos aquí. Y ahora sí, voy a plegar hacia dentro y las esquinas me van a quedar perfectas. Voy a repetir todos estos pasos con la otra tapa y voy a dejar tapa y contratapa prensadas bajo libros para que se sequen bien, y ya te muestro cómo montamos el cuerpo del álbum con estas tapas. Con la tapa y la contratapa ya secas y bien prensadas, vamos a unir el cuerpo del álbum a las tapas. Para hacerlo voy a ubicar el lomo, como habíamos dicho, contra el borde de la tapa sin dejar ningún margen, y voy a dejar estos márgenes de 5 milímetros arriba y abajo. Una vez ubicado el álbum, voy a pasar adhesivo vinílico de este lado de la solapa y voy a pegar aquí contra la contratapa. Y voy a repetir lo mismo con esta solapa de aquí, la voy a pegar a la tapa. Verifico que estas medidas también coincidan. Y ahora voy a sumar una cartulina, tanto en la contratapa como en la tapa, como terminación para tapar esta unión y para tapar esta parte del cartón. Voy a pasar adhesivo y voy a pegar aquí y aquí estas dos cartulinas. Mientras voy haciendo este paso, te comento que en el canal hay un montón de videotutoriales relacionados con el mundo de la encuadernación artesanal. Cuando termine este video, date una vuelta, fíjate, porque seguramente vas a encontrar contenido que va a ser de tu interés. Voy a dejar secar y ya te voy a mostrar qué terminación vamos a sumarle a este álbum para controlar la apertura. Así es como va quedando el álbum. Como ven, es un álbum que por su despliegue tiende a abrirse. Así que vamos a agregarle un elemento adicional para contener el álbum cerrado, y va a ser simplemente una banda que va a recorrer el exterior. Voy a cortar una cartulina del ancho que quieran, en mi caso son 8 centímetros aproximadamente, y voy a medirla de la siguiente manera. Voy a medir la tapa, voy a medir el lomo, teniendo en cuenta que quiero contener este lomo. No lo voy a apretar mucho ni lo voy a dejar demasiado suelto, voy a buscar un término medio. Voy a medir ese lomo de esta forma y voy a completar el recorrido de esta cinta. Voy a pegar este extremo y ya les voy a mostrar cómo queda este álbum terminado. Vamos a ver entonces cómo quedó este álbum. Así es como se ve en el exterior. Voy a retirar la banda de cierre. Así se ve en el exterior. Y esta es la apertura.
Además puedo mantener el álbum cerrado e ir viendo las imágenes de esta forma. Espero que este video tutorial haya sido de su interés. Los espero la semana que viene con un nuevo video tutorial sobre encuadernación artesanal. Espero que todos ustedes estén bien. Chao.